verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sión. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sión. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero
morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sión. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sión. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle. Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos a punto de empezar nuestra lección número 11, Historia del Antiguo Testamento, y ya estamos a punto de terminar, casi por terminar el libro de Éxodo. Le damos gracias a Dios por ello y damos gracias a Dios por ustedes que están siguiendo este curso, estas clases sobre el libro de Éxodo, y que Dios nos está ayudando a concluirlas. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te damos gracias porque nos dejas llegar hasta este punto del estudio, donde estamos llegando a la conclusión de este libro, en este curso. Y te rogamos, Padre, que lo que hemos estudiado, lo que vamos aprendiendo, sirva para aumentar nuestro conocimiento y para vivir conforme a tu voluntad. Te rogamos que nos des siempre la sabiduría para aprender las mejores lecciones,
que tú has dejado en tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos bendición para todos nuestros estudiantes presentes en esta tarde y aquellos que se encuentran también a lo lejos. Padre, en el nombre de Cristo elevamos esta oración. Amén. Bueno, la lección se titula El pacto entre Dios e Israel. Dios le da a Moisés los planos para el tabernáculo. Esta es la parte número 2. Y pues en la primera parte, vamos a recordar que vimos en la primera parte de esta lección en cuanto al arca de la alianza o el arca del testimonio, cómo se iba a construir. Vimos también aquellos elementos que conformaban el tabernáculo de reunión y también lo que estaba adentro. Vimos las divisiones que había en ese tabernáculo, vimos las secciones que había, el lugar santo, el lugar santísimo y las cosas que estaban dentro de ellos. Obviamente en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, el arca del testimonio, y luego la mesa de los panes de la proposición, después el candelabro de oro. Luego vimos la descripción de cortinas, tableros rebañados de oro, engarces, velos, biombos, cortinas, todo aquello. Luego vimos también el altar de bronce, el patio del tabernáculo, y también vimos que estaba ahí la fuente para que los sacerdotes se lavaran, y ahí está el aceite también para el candelero de oro, la menorá, que era elaborado con aceite de olivas machacadas. Pero hoy vamos a avanzar en esta lección, capítulo 28, verso 1 y 2, y vamos a continuar con esta segunda parte. Ahora vamos a ver en su mayoría en esta sección lo que es la dedicación, la consagración de Aarón y de sus hijos para el sacerdocio. Éxodo capítulo 28, versos 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Note usted que está hablando aquí de cierto tipo de vestiduras. Dice vestiduras sagradas. Y menciona esas vestiduras sagradas solamente ¿a quién? A Aarón. Hay unas vestiduras especiales para Aarón. Versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. De nuevo quiero llamar su atención que en este versículo se menciona la palabra consagrar, separar, poner a Aarón en un oficio especial, aún que es un sacerdote y hay más sacerdotes. Aarón está ocupando un cargo especial. Y llevará también unas vestiduras especiales, hechas de acuerdo al diseño de Dios, y que para confeccionar esas vestiduras, pues Dios iba a capacitar a personas con talentos especiales para que así lo hicieran. Verso 4. Las vestiduras que harán son estas. Note por favor y también tome una lista de estos elementos de la vestidura de Aarón. Número 1, el pectoral. 2, el efod. 3, el manto. La túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Bueno, las vestiduras eran especiales, confeccionadas de una manera muy especial también y con elementos
de mucho valor, como lo es el oro y los materiales, también materiales bellísimos, y una obra de arte. Ahora, veamos esta gráfica. Anteriormente, ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿Quiénes presentaban sacrificios a Dios? ¿Quiénes levantaban aquellos altares y presentaban entonces a Dios esa adoración, esos sacrificios? Pues eran los jefes de las familias, los patriarcas, aquellos que ofrecieron sacrificios por sus familias. Y recordamos a Noé, recordamos a Abraham, recordamos a Jacob, que continuamente levantaron altares, y sobre esos altares pues edificaban esos altares para rendir sacrificios al Dios Todopoderoso. Pero ahora Dios ha separado este pueblo, lo ha hecho una nación, le ha dado leyes, le ha dado reglamentos, le ha dado la forma en que Él quiere ser adorado y la forma en que deben de presentar sacrificios, porque todo esto tiene es una sombra, como vimos en la clase pasada que dice Hebreos, es una sombra de las cosas celestiales. O sea, todo esto proyecta hacia el sacrificio de Jesucristo. Ahora, habrá un grupo de personas especiales para presentar los sacrificios a Dios. Estos serán los sacerdotes elegidos. Aquellos sacerdotes elegidos ahora estarían ofreciendo el sacrificio por el pueblo de Dios. Los sacerdotes ahora, por el pueblo de Dios, iban a presentar esos sacrificios. ¿Quiénes eran? Aquellos que Dios había elegido, aquellos que Dios había escogido entre todo el pueblo de Israel, entre todas las tribus de Israel, pues a Aarón y a sus hijos, la tribu de Leví. Ahora, veamos a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron llamados a ser también consagrados para este oficio. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar. Ahora usted puede observar aquí que Nadab y Abiú, sabemos la mayoría de nosotros, que fueron muertos por ofrecer un fuego extraño. Esto lo encontramos más adelante en nuestros estudios. Ahora, también se encuentra Itamar y Eleazar. Bueno, Itamar es un antepasado de Elí, aquel sacerdote, sumo sacerdote que es mencionado en el primer libro de Samuel. Y también Eleazar sucede a Aarón como sumo sacerdote. En el momento en que Aarón va a morir, pues Dios le da orden a Moisés de que Aarón sea despojado de sus vestiduras sagradas y con ellas sea investido su hijo Eleazar. Los hombres que pertenecían a la tribu de Leví fueron designados por Dios para ayudar a los sacerdotes en el trabajo del tabernáculo. El trabajo del tabernáculo era mucho. Tendrían que armar y desarmar el tabernáculo, tendrían que quemar, arrimar leña para quemar las ofrendas o los sacrificios. Entonces era un gran trabajo. No todos los descendientes de Leví, no todos eran sacerdotes, pero todos los que trabajaban en el tabernáculo deberían de ser de la tribu de Leví. Esto lo miraremos un poco más adelante. Ahora, Éxodo capítulo 29, versos 1 y 2. Ya ha ordenado Dios que se separen a estos hombres para que sean consagrados para el sacerdocio, Aarón y sus hijos. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esa consagración? La respuesta la encontramos en este capítulo. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura.
untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Verso 3. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Note, hasta ahorita, en cuanto a animales es un becerro, ¿y cuántos carneros? 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿Recuerda usted? Aquella fuente que iba a servir con ese propósito, recuerda su posición. Quizás mentalmente está llegando a usted la imagen que compartimos con usted en cuanto al tabernáculo. Verso 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El aceite de la unción también sabemos por la descripción que se nos presenta que era un aceite muy especial. Más o menos así es la idea de lo que eran las vestiduras del sumo sacerdote de Aarón. Por supuesto, todo esto es una representación, pero agradecemos el esfuerzo de aquellos que elaboran este tipo de arte para que nosotros podamos comprender un poco mejor o darnos una idea de aquellas vestiduras del sumo sacerdote. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y harás que se acerquen sus hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Aarón? A ver, ustedes que están allá en casa mirando estos estudios, acabamos de decir quiénes eran esos hijos de Aarón. ¿Lo pueden recordar? ¿Quiénes eran? A ver aquí los que están presentes, ¿quiénes eran? Perfecto, muy bien, felicidades, hermana. Nuestra hermana Sonia. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Note, túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Las vestiduras de los sacerdotes, de los hijos de Aarón, eran diferentes, no eran como las vestiduras de Aarón, con tanto significado, con tanto simbolismo, que llevaban el pectoral, el efod, todas estas cosas que tenían un gran significado. Entonces aquí tienen ustedes una idea de esta representación artística de lo que eran las vestiduras de los sacerdotes. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Pues hasta el momento hemos visto la ceremonia de consagración, la presentación de las ofrendas, la limpieza con el agua, el vestir a Aarón con aquellas vestiduras sagradas tan hermosas, luego la unción de Aarón con el aceite de la unción y luego el vestir a los hijos de Aarón con esas túnicas. Ya que quedaron así, ya que están vestidos de esta manera, ya están listos para ser consagrados. Todo esto era la ceremonia de consagración, el llevarlos, el armarlos, el equiparlos con sus vestiduras, pero ahora falta la consagración con lo que son las ofrendas animales. Y estos son sacrificios. Primero vamos a ver que un becerro es sacrificado. ¿Pero por qué es sacrificado ese becerro? Y Éxodo capítulo 29, versos 10 al 14, nos dan la idea, nos dicen el por qué. Aquí solamente vamos a ver el versículo 10, 11 y 14, que dicen de esta manera: Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos, note, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Aarón y sus hijos. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol
los quemarás a fuego fuera del campamento. Y luego hemos resaltado ahí, dice, es ofrenda para el pecado. Aarón y sus hijos eran hombres, aunque iban a ser consagrados, dedicados a este oficio, continuaban siendo simples mortales, sujetos al pecado. Y entonces deberían de poner sus manos sobre la cabeza de aquel becerro, y esa era la ofrenda por el pecado. Pero recuerden cuántos carneros se iban a presentar también dentro de la ofrenda. 2. El primer carnero, nos describe aquí el capítulo 29, versos 15 al 18, lo siguiente, aquí vamos a ver versículo 15, 16 y 18. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos, de nuevo, ¿qué van a hacer? Pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás el altar alrededor, y quemarás el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. El anterior era por el pecado, pero este es para olor grato. Todo iba a ser quemado. El otro iba a ser quemado los intestinos afuera del campamento, porque era por el pecado, pero este dice olor grato para Jehová. Pero recuerden que había un segundo carnero. Éxodo 29, 19 al 34, vamos a ver solamente unos versículos. Dice, tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. De nuevo, Aarón y sus hijos siempre están poniendo sus manos sobre las cabezas de aquellos animales que iban a ser sacrificados. Verso 20, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, la parte de la oreja, en la parte del oído, el lóbulo. Dice, de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. Aarón y sus hijos entonces iban a ser rociados o puestos, untados con sangre en sus orejas, en el lóbulo. Note bien ese verso 20, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas. Entonces el lóbulo con sangre y el dedo pulgar de sus manos derechas, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. ¿Se da cuenta dónde iba a estar la sangre? En el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha, y por último, nos dice aquí también, allí veamos de nuevo, en el dedo pulgar de las manos derechas y sobre el dedo pulgar de los pies derechos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. El simbolismo de esto, la sangre en la oreja, en la mano y en el pie, el simbolismo de esto, muchos comentaristas están de acuerdo en que es que estaban consagrándose totalmente a Dios, de pies a cabeza, de la cabeza a los pies. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás el carnero, luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre de ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Note usted, el becerro era por el pecado. El primer carnero, ¿para qué era? Olor grato. Y ahora
estamos viendo que este es el carnero de la consagración. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Habría mucho que decir sobre esto, pero por supuesto durante su vida como estudiante, como predicador del Evangelio, tendrá tiempo suficiente para adentrarse más profundamente en el interesante estudio del libro de Éxodo, de Levítico, de todo este fascinante escritura del Pentateuco. ¿Qué vimos hasta el momento? Bueno, la ofrenda por el pecado o por la culpa, que estos sacrificios que vemos se iban a practicar continuamente. Y en el libro de Levítico encontramos que ya los sacerdotes consagrados iban a presentar estas ofrendas, ya como sacerdotes escogidos por Dios y consagrados de la manera que lo hemos visto. Entonces ellos iban a presentar, estamos adelantándonos un poquito con Levítico, y vemos que iban a presentar ofrendas por el pecado o por la culpa, Levítico capítulo 4 al 6, la ofrenda quemada, Levítico capítulo 1, la ofrenda de grano de comida, ofrenda de comunión o de paz, ofrenda mecida o alzada, y ofrendas diarias que tenían que ser presentadas continuamente en el tabernáculo. Todas estas ofrendas, hay ofrendas de paz, hay ofrendas de gratitud, y todo esto se presentaba. La ofrenda mecida o alzada es bien interesante. Lo que nos dice en el significado, esa ofrenda mecida hacia el altar se mecía, y en el ir y venir nos dicen algunos que esto podría haber significado el tú le das a Dios y Dios te vuelve a dar. Tú le das a Dios y Dios te vuelve a dar. Es una ofrenda mecida, y nos hace recordar mucho, ¿no?, lo que nosotros decimos cada primer día de la semana cuando presentamos delante de Dios nuestras ofrendas. Según a los Corintios 9:6, el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra ¿qué? Generosamente, generosamente también segará. Bueno, es interesante este apunte que algunos nos presentan. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué va a pasar? Quiero que ponga atención. ¿Qué va a pasar cuando los sacerdotes hagan su oficio, cuando hagan todos estos sacrificios, cuando presenten de Dios todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y dice Dios en el verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El tabernáculo iba a estar en el centro del campamento de Israel, y Dios dice: voy a habitar entre ellos, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Dios está diciendo: todo esto es para que ustedes sepan que mi presencia está con ustedes, yo estoy con ustedes. Y es interesante que dice: habitaré entre los hijos de Israel. Dios iba a estar allí, entre ellos. No iba a estar lejano, no se iba a quedar en el monte Sinaí, no era un Dios que se iba a quedar apartado. Dice: yo voy a estar entre ellos. Ese tabernáculo iba a tener la presencia continua de Dios. Y recuerde que Dios se manifestaba con su gloria a través de esas teofanías que hemos dicho, esa nube que se manifestaba y que les indicaba cuando habrían de partir de cada lugar que ellos estaban. Bueno, recordamos un poco sobre esta mesa o este altar del incienso, esta mesa hecha como altar para el incienso, para quemar el incienso, y era muy importante
porque allí también se iba a presentar una vez al año, en el día de la expiación se iba a poner ahí la sangre, y después de presentar esa sangre, después de poner esa sangre en ese altar del incienso, pues podían entrar al lugar santísimo para hacer lo mismo, poner de esa sangre sobre el propiciatorio, una vez al año. Pero allí se iba a presentar un incienso muy especial, que era hecho de una receta, podríamos decir esto, que Dios deja bien específico, y no podía ponerse otro incienso ahí. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, cometieron el error de poner algo extraño, un fuego extraño, y fueron muertos por eso, como ya hemos dicho. Ahora, Éxodo 30, versos 17 al 19 dice: el Señor habló a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y lo pondrás entre la tienda de reunión y el altar, y echarás agua en él. Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies con ella. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Estos elementos, lo que hemos visto, el altar del incienso, la fuente para lavar, todo esto, hermanos, representaba la santidad de Dios. Lo que Dios quería, lo dijo, que le dio las indicaciones específicas y no quería que fuera de otra manera. Si no se le llegaban a lavar, Aarón y sus hijos, dice allí, pueden morir. También asimismo, para mantener el candelero encendido, era un aceite de olivas machacadas, de olivas, era un aceite de olivas que tendría que estar continuamente ahí, y Aarón y sus hijos deberían de estar listos para que nunca se apagara esa luz. ¿Qué hemos visto? Que el incienso descrito ahí en Éxodo capítulo 30, 34 y 38 era una receta especial, tenía ingredientes, algunos raros para nosotros en estos tiempos y quizás para aquellos tiempos también, y eran ingredientes caros, y se consideraba esto como santo, no era para uso personal, y cualquiera que elaborara ese tipo de incienso o aceite de la unción, pues sería castigado con la muerte. Qué lamentable que hoy en estos días algunos dicen que elaboran el aceite de la unción y se atreven a vender ese tipo de producto, aceite de la unción, para bendecir a las personas, y hay gente que lamentablemente lo cree. El aceite de la unción, como está descrito en Éxodo, nadie lo podía usar para otra cosa y no se podía reproducir, bajo castigo de muerte. Pues ahí tiene una imagen más del tabernáculo, una que ya hemos presentado, y todo esto que hemos visto, todo lo que Dios ha pedido, todas las indicaciones que Dios le dio a Moisés, el oficio de Aarón como sumo sacerdote, primer sumo sacerdote, el oficio de sus hijos para presentar sacrificios a Dios por el pueblo, pues solamente eran sombras. Terminamos nuestra lección con lo que dice Hebreos capítulo 7, versos 26 y 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién? Jesús. ¿Cómo era? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aarón y sus hijos y todo sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Verso 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque
Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Gloria a Dios, porque tenemos ese sumo sacerdote que nos da acceso al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro, la salvación que Dios nos otorga. Pues gracias por su atención a esta clase. Les esperamos en la próxima, que será la conclusión del libro de Éxodo con el favor de Dios. Dios les bendiga. Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor. Quien responde a su llamada, heme aquí, yo iré, Señor. Si como elocuente apóstol no pudieres predicar, puedes de Jesús decirles cuánto al hombre supo amar. Si no logras que sus culpas reconozca el pecador, conducir los niños pues